Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Prepárense porque hoy traemos una noticia que ha hecho temblar los cimientos del mundo del espectáculo, una auténtica bomba que ha dejado a miles de fans sin aliento, con la mente bullendo de interrogantes y un cúmulo de expectativas. Sí, estamos hablando de Can Yaman y de Demet Özdemir, dos nombres que unidos, son sinónimo de un torbellino mediático y un fenómeno de masas. Hoy la información que vamos a desgranar es de una magnitud tal que promete convertirse en el tema de conversación obligado durante semanas. Si ustedes son devotos seguidores de estas dos estrellas turcas, si les fascina la vida de la élite de la fama o simplemente disfrutan de estar a la vanguardia de las últimas primicias del universo de las celebridades, entonces este vídeo ha sido creado pensando en ustedes. Y antes de sumergirnos de lleno en las profundidades de esta revelación, les recuerdo encarecidamente que si aún no lo han hecho, hagan clic en el botón de suscripción para asegurarse de no pasar por alto ninguna de nuestras exclusivas y primicias. Sin más preámbulos, demos inicio a esta notición que está a punto de explotar. Durante un considerable periodo de tiempo, hemos mantenido una vigilancia minuciosa sobre las trayectorias profesionales y personales de Can Yaman y Demet Özdemir, dos talentos actorales que han trascendido fronteras, cautivando corazones en cada rincón del planeta. Su participación conjunta en producciones televisivas de gran impacto, y muy especialmente en la aclamada serie Erkencikus, actuó como un catalizador que los impulsó a la estratosfera de la fama global, consolidándolos como íconos venerados por millones de admiradores. La química palpable, la conexión magnética que emanaba de sus actuaciones en pantalla era, sencillamente, innegable. Esta sinergia artística, como era de esperar y de forma casi inevitable, avivó de inmediato una vorágine de rumores y encendió las esperanzas de sus seguidores de que su vínculo trascendiera el ámbito de la ficción para convertirse en una realidad tangible. Y la verdad, para el asombro y deleite de muchos, es que en su momento, estos rumores no solo se confirmaron, sino que la pareja se erigió rápidamente como una de las más observadas, comentadas y mediáticas del panorama turco y, por ende, de la esfera internacional. Su romance se convirtió en una saga seguida con un escrutinio implacable. Cada fotografía, cada comentario vertido en redes sociales, cada aparición pública conjunta era analizada con una precisión casi científica por sus fans, quienes se encontraban ávidos por presenciar cada uno de los pasos de su idílica historia de amor. Sin embargo, como a menudo se observa en el vertiginoso y a veces implacable mundo del estrellato, las relaciones amorosas pueden ser tan fulgurantes y apasionadas como fugaces y efímeras. Y en el caso de Can y Demet, su relación experimentó un desenlace que, si bien algunos indicios predecían, no por ello dejó de representar un auténtico shock y una decepción profunda para una vasta audiencia. Se separaron y las razones que rodearon esta ruptura, como suele suceder en estos casos de alta exposición, se convirtieron en el epicentro de innumerables especulaciones y debates acalorados. Algunos argumentaban que las agendas profesionales de ambos, abrumadoramente apretadas, sus constantes compromisos laborales y una vida marcada por los viajes incesantes habían jugado un papel determinante y perjudicial en su relación. Otros, por su parte, señalaban la existencia de diferencias irreconciliables, o que la inmensa presión mediática que recaía sobre sus jóvenes hombros era simplemente insostenible para una pareja tan expuesta al escrutinio público. Lo cierto es que tras un periodo de vaivenes, idas y venidas, y con comunicados de prensa que a menudo resultaban escuetos, ambiguos y a veces confusos, la noticia de su ruptura se oficializó. Y para muchísimos, este fue un final melancólico y descorazonador para una historia que en sus inicios prometía ser un auténtico cuento de hadas. Pero es aquí precisamente donde la trama se torna verdaderamente fascinante y lo que nos impulsa a estar hoy frente a ustedes en este vídeo. Aparentemente la saga de Can Yaman y Demet Özdemir está lejos de haber concluido, o cuando menos de haber sido relegada al olvido. Las últimas informaciones que han llegado a nuestros oídos, y que estamos a punto de compartir con ustedes con el máximo detalle, sugieren un giro argumental absolutamente inesperado, una posible reconciliación que hasta hace poco parecía una quimera, o, en su defecto, un acercamiento significativo que ha pillado a propios y extraños completamente por sorpresa. Nos referimos a sucesos ocurridos a principios de febrero de 2026, una fecha reciente que ha sido testigo de movimientos y evidencias que han encendido la ilusión de los fans, haciéndolos soñar despiertos, y han puesto a los medios de comunicación a trabajar a marchas forzadas en una investigación exhaustiva. Según fuentes que se declaran cercanas a la pareja y a avistamientos que han sido reportados de forma recurrente en las últimas semanas, parece ser que Can y Demet han estado compartiendo tiempo juntos.
Lejos de tratarse de un mero encuentro casual, fortuito o de carácter puramente amistoso, estos indicios sugieren algo mucho más profundo, algo que denota una conexión que parece haberse renovado y fortalecido. Las redes sociales, como era de esperar, se han encendido cual árbol de Navidad con fragmentos de información que van desde fotografías poco nítidas hasta sutiles comentarios de personas que juran haberlos visto en el mismo lugar, e incluso especulaciones audaces sobre la posibilidad de viajes compartidos. Lo más notable y que añade un condimento de intriga a la situación es que estos avistamientos se están produciendo en momentos cruciales de sus carreras, cuando ambos actores se encuentran plenamente inmersos en sus respectivos proyectos profesionales, lo que hace que este potencial reencuentro sea aún más intrigante y digno de análisis. Imaginen por un momento la escena: dos estrellas consolidadas, cada una con una trayectoria individual brillante y un reconocimiento global por derecho propio, pero unidas por un pasado compartido que evidentemente aún resuena y tiene un peso significativo. Podría ser que el tiempo transcurrido, la distancia física y las experiencias vividas de forma independiente hayan propiciado un proceso de maduración en ambos, permitiéndoles reflexionar profundamente sobre su relación pasada y quizás haber tomado la decisión de otorgarse una segunda oportunidad. Las teorías que circulan son tan numerosas como variadas. Algunos seguidores insisten en que se trata simplemente de una amistad inquebrantable que, a pesar de la ruptura sentimental, nunca llegó a romperse del todo, y que en este momento ambos se están brindando apoyo mutuo en sus respectivas carreras. Otros, sin embargo, se muestran firmemente convencidos de que hay algo más que una simple amistad, que la chispa apasionada que encendió su romance inicial sigue latente y lista para reavivarse. La clave para desentrañar esta compleja situación reside, como casi siempre, en los detalles más ínfimos, por insignificantes que parezcan a primera vista. Los rumores más persistentes apuntan a que han sido vistos compartiendo momentos en cafés discretos en la bulliciosa ciudad de Estambul, disfrutando de cenas en restaurantes poco concurridos y con un bajo perfil, y, lo que resulta ser lo más sugerente y digno de atención, se habla de la posibilidad de viajes a destinos considerados románticos, quizás como una estrategia para mantener su cercanía alejada del implacable ojo público. Y por supuesto, las redes sociales no se han hecho esperar para unirse a esta festividad de especulaciones. Los fans más observadores y detectivescos han comenzado a detectar coincidencias sospechosas que parecen ir más allá de la casualidad: fotografías publicadas con apenas unas horas de diferencia desde ubicaciones geográficas similares, o comentarios aparentemente inocuos que, al ser interpretados bajo la lente adecuada, podrían sugerir inequívocamente un reencuentro. Se ha convertido en una especie de juego de detectives para los seguidores de Can Yaman y de Method de Mir, y la verdad es que la emoción y la expectación están a flor de piel. Ahora bien, es fundamental abordar esta información con una dosis saludable de cautela y prudencia. En el vertiginoso y a menudo caótico universo de la farándula, los rumores se propagan con una velocidad alarmante y, con frecuencia, tienden a ser magnificados y distorsionados. A día de hoy carecemos de una confirmación oficial contundente, de una declaración conjunta de Khan o de Met que valide de manera explícita estos avistamientos o que disipe las dudas. Sin embargo, la persistencia de estos informes, la consistencia de los detalles que van surgiendo y la forma en que estos se han ido entrelazando, sugieren de manera muy plausible que algo significativo está ocurriendo entre ellos. Y seamos sinceros, no sería la primera vez en la historia del espectáculo que una expareja, tras un periodo de separación, decide reevaluar su vínculo y darse una nueva oportunidad. Las experiencias de vida, los aprendizajes personales adquiridos a través de los altibajos, e incluso las nuevas perspectivas profesionales que se abren ante ellos, pueden influir de manera determinante en la forma en que percibimos y valoramos a las personas que alguna vez amamos y con quienes compartimos momentos íntimos. Quizás, después de haber enfocado sus energías y talentos en sus respectivas carreras individuales, en la consolidación de proyectos que los han llevado a explorar diferentes rincones del mundo y a vivir experiencias vitales únicas y transformadoras, se han dado cuenta de que lo que compartieron en el pasado poseía un valor intrínseco y era lo suficientemente especial como par a ser explorado nuevamente. O alternativamente, tal vez simplemente están redescubriendo y fortaleciendo esa profunda amistad que los unió antes de que el amor hiciera su aparición. Ambas hipótesis son, sin duda, fascinantes y, para los fervientes admiradores de esta pareja, representan motivos de esperanza renovada y de una expectación desbordante. Uno de los aspectos que, sin lugar a dudas, resulta más interesante y prometedor de esta potencial reconciliación, o al menos de este acercamiento tan significativo, es cómo podría impactar en sus ya de por sí exitosas carreras.
Can Yaman está cosechando éxitos notables en el ámbito internacional, participando activamente en producciones en Italia y en diversas partes de Europa, consolidando su estatus de estrella global. Por su parte, Demet Özdemir se mantiene como una de las actrices más demandadas y cotizadas en Turquía, con una proyección internacional que no deja de crecer. Si hipotéticamente volvieran a ser pareja o si se consolidara una amistad muy estrecha y pública entre ellos, no hay duda de que la atención mediática sobre sus personas se multiplicaría de manera exponencial. Las productoras de cine y televisión, las marcas de renombre, los organizadores de eventos de gran magnitud, todos harían un esfuerzo considerable por tenerlos cerca y capitalizar la magia que emana de su unión. Pero más allá de las consideraciones profesionales y del inevitable escrutinio público, reside el ámbito personal. El amor en sus múltiples formas es un motor vital de gran potencia, y a veces son precisamente las segundas oportunidades las que nos conducen hacia la felicidad duradera y plena. Si Can y Demet han tomado la decisión de volver a intentarlo, o al menos de reconectar de una manera que se percibe como profunda y significativa, es porque ambos, en el fuero interno de sus corazones, creen firmemente que existe un futuro prometedor para su relación, o para el vínculo que los une. Y eso en sí mismo constituye una noticia emocionante y esperanzadora. Hemos sido testigos en los últimos meses de cómo Can Yaman se ha volcado en sus proyectos en Italia, participando en series de televisión y películas que lo han mantenido alejado de su país natal durante extensos periodos. Paralelamente, Demet Özdemir ha continuado con su exitosa y ascendente carrera en Turquía, protagonizando dramas conmovedores y comedias ligeras que la mantienen en la cúspide de la popularidad. El simple hecho de que, a pesar de estas trayectorias aparentemente divergentes y de las considerables distancias geográficas, existan estos persistentes rumores de avistamientos conjuntos, añade un matiz de misterio, romanticismo y, por qué no decirlo, de intriga a su ya cautivadora historia. Podría ser que estén orquestando encuentros secretos, cuidadosamente planeados para evadir la implacable lente de los paparazzi y la constante vigilancia de las redes sociales. O quizás estos encuentros son, en realidad, más abiertos de lo que la discreción mediática sugiere, y son los propios fans, con su entusiasmo desmedido, quienes están tejiendo la narrativa de un posible regreso. La verdad, como suele ocurrir en la mayoría de las circunstancias complejas, probablemente se encuentre en algún punto intermedio entre estas dos posibilidades extremas. Lo que sí resulta indiscutible y está fuera de toda duda es que la especulación está a la orden del día, y la expectativa colectiva crece y se intensifica con cada mínima pista que emerge y que, de alguna manera, se filtra a la esfera pública. Este 6 de febrero de 2026, sin duda, es una fecha que para los fervientes seguidores de Can Yaman y Demet Özdemir, quedará grabada en sus calendarios como el día en que la esperanza de un regreso anhelado, o al menos, de un reencuentro significativo y público, se hizo tangible y más fuerte que nunca. Las redes sociales están literalmente que arden, los foros de fans sirven de teorías elaboradas y de debates apasionados, y la pregunta que sin duda resuena en la mente de todos y cada uno de nosotros es: ¿qué sucederá a continuación? ¿Cuál será el próximo capítulo en esta apasionante saga? Para recapitular brevemente los puntos clave de esta noticia tan impactante, la información de hoy gira en torno a los supuestos avistamientos y acercamientos que han tenido lugar entre Can Yaman y Demet Özdemir en las últimas semanas de enero y, de manera destacada, a principios de febrero de 2026. A pesar de la ausencia de una confirmación oficial por parte de los involucrados, los rumores persistentes y los detalles que gradualmente van saliendo a la luz sugieren de manera contundente la existencia de una conexión renovada y fortalecida entre la expareja. Este hecho ha desatado una auténtica ola de emoción, esperanza y especulación entre su vasta legión de seguidores. Si se trata de una amistad que se ha fortalecido con el tiempo, de una reconciliación romántica o simplemente de un reencuentro fortuito y amistoso, solo el tiempo lo dirá con certeza. Lo que sí es innegable es que la atención mediática y el interés del público sobre estos dos ídolos de la actuación está más vivo, intenso y expectante que nunca. Ha sido un verdadero placer y un privilegio para nosotros compartir esta noticia tan intrigante y apasionante con todos ustedes. Esperamos sinceramente que hayan disfrutado de este exhaustivo repaso por los últimos acontecimientos que rodean a Can Yaman y Demet Özdemir. Ahora nos encantaría conocer sus valiosas opiniones y reflexiones. ¿Creen ustedes que Can y Demet podrían estar juntos de nuevo? ¿Qué les parece esta posible reconciliación o acercamiento? Por favor, no duden en dejarnos sus comentarios detallados en la sección de comentarios que encontrarán más abajo.
Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si han disfrutado de este vídeo y desean seguir recibiendo las últimas noticias y primicias del mundo del espectáculo, no olviden darle a me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos y contactos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal para asegurarse de no perderse absolutamente nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades impactantes y exclusivas. Hasta pronto y gracias por acompañarnos.